Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Entonces estamos aquí en la tercera clase del seminario de obreros. Esta semana vamos a terminar en la iglesia el tema de la iglesia de Pérgamo. Vamos a tocar un tema que es bastante, un poco delicado. Estamos hablando de el tema que toca, ya hablamos de la idolatría y el tema que toca esta semana tiene que ver con la pornografía, pero vamos a estar viendo la sexualización de la niñez, cómo el diablo ha metido el aspecto sexual entre los niños en programas, en diferentes cosas. Viene ese tema. Por favor, si le pueden poner mute a su dispositivo, porque ya estamos grabando para los hermanos. Entonces, por esa razón estamos haciendo estas clases de obreros, donde estamos dando enseñanzas, dando tips sobre la predicación, sobre diferentes aspectos de eso. Y entonces, esta semana tenemos entonces hoy el seminario número 3. El tema de esta semana se llaman los niveles de la palabra. Y vamos usted se acordará que en la última clase que tuvimos hace 2 semanas, la semana pasada la dio el hermano pastor la enseñanza, pero en la clase anterior estuvimos hablando sobre la preparación del mensaje y hablamos de que a través de los mensajes se prepara a la novia de Cristo. Entonces, vimos Mateo, permítame, Mateo 24, 22, y ese texto dice: por tanto, dice también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No cabe duda que la preparación es muy importante. Claro que aquí está hablando de la preparación en el aspecto de cuando Él venga, pero ¿cómo es que se prepara la persona? Entonces, el ministro, hablábamos, tiene la responsabilidad de preparar a la novia, y de alguna forma, cuando el ministro, en este caso el hermano pastor, el hermano César, nos da el privilegio de compartir la palabra, de alguna forma le estamos ayudando a él, no le estamos quitando la responsabilidad es de él, pero le estamos ayudando a preparar, porque el tema que usted va a predicar, pues es un tema que va a beneficiar a la oveja. Si es un tema que no beneficia a la oveja, en lugar de ayudarle al pastor, le estamos causando un daño. Lo mismo que si en la predicación damos aquí un gran mensaje de exhortación, pero abajo del púlpito andamos en otras cosas, también vamos a dañar en vez de ayudar. Entonces, la predicación es una de las herramientas que Dios ha dejado para la preparación de la novia. Por supuesto, está la lectura de la Biblia, los cánticos, la vida íntima, todo eso son herramientas de preparación. Pero la preparación principal que el ministro tiene es la palabra. Esa es la número 1. Está la administración, está la oración, pero uno de los principales es la palabra. Por eso él se prepara para agarrar revelación, para agarrar esa gracia, para poder transmitir el mensaje del Señor fresco. Hay gente que no le gusta asistir, por ejemplo, a los estudios porque dice: yo ya conozco, yo ya estudié, yo eso ya me lo sé. Y entonces se queda en ocasiones hasta atrasado, porque la revelación continuamente Dios está dando algo. En Dios no podemos llegar a un momento de nosotros aquí en la tierra de decir: ya conozco todo, ya no necesito que me enseñen. Esa es una equivocación. Aún cuando usted ya está predicando, aún cuando una persona está allá de ministro, siempre uno aprende, uno puede recibir de otro siervo.
Entonces siempre tengamos esa humildad de no pensar que ya lo sabemos todo o que ya no nos pueden enseñar, sino que siempre estemos a la expectativa, Señor, ¿qué tienes tú para mí el día de hoy? Entonces, la predicación entonces es una herramienta de preparación. Entonces, en esta noche vamos a ver los niveles de la palabra. Mire, este Salmo 92, versículo 12. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Ahí hay bueno, hay varias cosas que podemos notar. Número uno, no es para todos, es para el justo. Fíjese, que este justo dice que va a florecer, va a dar fruto, como la palmera da fruto, florecerá como la palmera. Y luego dice que crecerá como cedro. Entonces, ahí está hablando de dos plantas, la palmera y el cedro. Ahora, el cedro es un árbol que es bien alto y bien fuerte. Es una de las maderas para hacer muebles de las más cotizadas, porque es una madera que es bien resistente, es bien fuerte y crece bien alto. Entonces dice aquí que el justo, uno, florecerá y dos, crecerá. Ahora, lo tremendo es que al hablar de crecer, compara con el cedro y entonces se da la idea de un crecimiento alto y fuerte. Pero cuando habla de florecer, lo compara con la palmera. Y algo curioso que tiene la palmera es esto, mi amado hermano, es de que la palmera del mismo tamaño que la palmera crece para arriba, de ese mismo tamaño es su raíz hacia abajo. Y la raíz va hacia abajo y cuando encuentra piedras, cuando encuentra rocas, de por sí creo que todos los árboles tienen esa característica, que la raíz cuando encuentra piedras o rocas se enreda como para fortalecerse más. Pero la palmera tiene la cualidad que del tamaño que usted ve la palmera por el lado de arriba, así es hacia abajo. Su raíz es bien profundo, o sea que mientras más crece, más es la profundidad. Y eso es bien interesante, porque se está comparando que va a crecer como cedro. Quiere decir que del nivel que tenga el crecimiento, así debe ser la vida privada, la vida íntima, la raíz, los secretos que usted tiene. Entonces, bien interesante, porque yo recuerdo un siervo de Dios en Guatemala que decía él que de la manera que es, del tamaño que es la experiencia, el milagro, lo que uno ha obtenido, lo que uno ha visto, lo que uno tiene, así debe de ser su intimidad, su búsqueda con el Señor. Entonces está muy relacionado el tamaño que tú tienes como creyente, está bien relacionado con la entrega que tú tienes que tener como creyente. Y nosotros aquí que estamos como servidores, como líderes, algunos predicamos los viernes, algunos van a predicar más adelante, pero algunos son líderes de jóvenes, algunos son líderes de niños, ancianos, etcétera. Tal vez no predicamos en el aspecto de que tenemos un púlpito y estamos dando un mensaje, pero en nuestro diario convivir con las personas con las que trabajamos, con los hermanos que cubrimos, hay veces al darle un consejo a alguien, al exhortar a alguien, aún al disciplinar a alguien, lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no cree usted que entonces solo es, nomás es para lo que predican. Si así fuera la idea, algunos de ustedes no estarían acá porque no todos predican. Pero sin embargo, la idea del pastor es que todos crezcamos, ya sea que un día o prediquemos en el púlpito o como líderes estemos conectados con la doctrina que él tiene. Entonces, el justo dice florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y algo bien integral para que una palmera, un cedro o cualquier tipo de planta crezca es el agua. El agua es vital para que la palmera, el cedro, planta, flor, lo que sea, crezca. Entonces, cuando hablamos del agua, hablamos de la palabra. Entonces, mire esta figura que le pongo, que quiero que usted vea acá. Aquí está el crecer justo y estamos viendo allí una escalera
que va hacia el cielo. Ahí hay varios escalones. Y entonces, en el primer escalón que usted ve ahí está la palabra oyente, después está la palabra creyente, después está la palabra discípulo. Y siguen otras dos más, pero esas las veremos en otra oportunidad, porque ya tiene que ver con siervo y otra cosa. Pero en el área que estamos nosotros, oyente, creyente y discípulo. Estos son tres niveles necesarios para llegar a ser siervo. O sea, oyente, creyente y discípulo. Y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Usted se acordará los niveles de la palabra, ahí lo tiene usted. Estoy usando el esquema que usamos del tabernáculo cuando enseñamos lo de recuperando la santidad. Y usted sabe que tenemos tres compartimientos, que es el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El oyente es nivel atrio, el creyente es nivel lugar santo, y el discípulo es lugar santísimo. La iglesia está llena de oyentes, pero no todos los oyentes son creyentes, y no todos los creyentes llegan a discípulos. Entonces, aquí hay un crecimiento. O sea, usted entra por la puerta y llega al atrio, pero la función nuestra como reyes y sacerdotes, que la Biblia nos dice que Dios nos ha delegado de esa forma en Apocalipsis, no es quedarse en el atrio, sino que es pasar al lugar santo. Y cuando estemos en el lugar santo, la meta es llegar al lugar santísimo, donde está lo máximo. Entonces vamos a ver cómo la palabra se integra en esos tres aspectos. Entonces, usted se acordará que vimos cuando vimos esto de recuperando la santidad, vimos de que en el atrio hay una cosa que se llama el bautisterio, se llama también la fuente de bronce. Y usted se acordará que cuando estudiamos esto, hablamos de la palabra, hablamos del agua que aquí se usa, porque el sacerdote tenía que limpiar sus manos después de haber pasado por el altar del sacrificio, haber degollado al cordero. Entonces, el sacerdote que le tocaba entrar al lugar santo tenía que lavarse sus manos, o sea, tenía que limpiarse. Esa es la idea de esto. No podía entrar sucio. Hay gente, hay mucha gente que al no entender muchas cosas de la Biblia las cuestiona. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿y para qué tanta cosa de tenerse que lavar la mano? Ya ahorita ya estamos en una nueva dispensación. Eso era antes, eso ya no importa, eso ya pasó. No, ya pasó la ley, pero la enseñanza que estas cosas tienen son relevantes para nosotros. Hay mucha gente, la iglesia emergente hoy desacredita el evangelio del pasado, trayendo un evangelio nuevo y entierra muchas cosas que a nosotros nos han hecho crecer y que hasta el día de hoy son vigentes y nos ayudan. Entonces es necesario, y como un expositor de la palabra, es necesario que tengamos nosotros contacto con ambos evangelios, el Nuevo perdón, el Testamento, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Hoy que nos visitaba nuestro hermano Ovidio, él nos compartía que el hermano Otto, allá en la iglesia, cuando él estaba vivo y estaba allá en Guatemala, los días martes estudiaban el Nuevo Testamento, y los días viernes estudiaban el Antiguo Testamento. Y eso fue de siempre. Y los días, creo que domingos, eran los devocionales, y en las noches a veces eran doctrinales. Y siempre, esa fue su forma, que él siempre predicó así, para enseñarle a la iglesia. No agarraba así temas cualquiera así, sino que llevaba un orden sistemático en las cosas que él daba, porque estaba enseñándole a la iglesia. Entonces nosotros vimos que esta agua aquí en esta fuente de bronce representa el agua de la palabra. Acuérdense que leímos en cierta ocasión allá de que el agua nos purifica, que somos limpios por el agua.
y que esa agua es la palabra. Luego vimos en ese tiempo que vimos ese tema, que fue los primeritos que vimos que aquí está hablando de logos, y aquí está hablando de la palabra escrita. O sea, nosotros tenemos el primer contacto el primer nivel que nosotros debemos de tener de contacto con la palabra es logos. Y ese contacto con la palabra es la que nos abre el oído para ser oyente. La fe viene de poder oír. Entonces es necesario oír. Por eso es bien, si usted puede escuchar la Biblia en audio, yo se lo recomiendo que usted lo haga, porque retiene usted bastante. Puede usted, hoy venden, bueno, hoy la tecnología, no necesitan ir a comprar Biblia. Ahí en el YouTube, ahí en el internet se encuentran programas de Biblia gratis que usted la puede escuchar. Acostúmbrese a oír, a leer, si no tiene los medios, pero aquí casi todos tenemos, por lo menos los que estamos aquí conectados, tenemos ese nivel de tecnología que podemos bajar Biblia y escucharla. Eso le va a usted a beneficiar. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos puntos y vamos a ver ciertos textos. Por ejemplo, recuerda que cuando vimos lo del creyente, hablamos de la mesa de los panes y hablamos que la mesa de los panes representa en la palabra de Dios, pero ya no para limpieza. La limpieza era en el lugar atrio. En el lugar santo era rema, era para alimentar y para nutrir. Son la misma palabra, pero el primer nivel es para el lavamiento, el segundo nivel es para alimentar. Fíjese que no sé qué me pasó aquí, que déjeme ver si puedo. No, bueno, me tapa aquí una cosita que tengo acá. Bueno, aquí ese nivel en el lugar santo es de rema, ya no es logo, ya no es solo palabra escrita, sino que aquí es interpretación del espíritu. Y esta palabra aquí es para alimentar y para nutrir. Y lo último que vimos, si usted se recuerda, déjeme aquí, es el arca del pacto. Y adentro del arca del pacto está otro elemento importante que se llamaba el maná. Y ese maná también representa la palabra, pero representa a Cristo. Cristo es la personificación de la palabra. Por eso Juan 1 comienza diciendo: en el principio el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y en Timoteo 3:16 dice que el verbo se hizo carne, tomó cuerpo. Entonces, el maná representa la palabra, pero representa a Cristo, que es la palabra personificada. Entonces, aquí nos habla entonces de vida, de experiencia. Una cosa es que tú seas un oyente, una cosa es que tú seas un creyente, pero al ser discípulo, el nivel es mucho mayor. Ahorita vamos a ver contextos para que me agarre el espíritu de la enseñanza. Entonces, aquí trata de leer. Y entonces vamos a ver estos textos. Deuteronomio 31:11, 17:19 y Josué 8:35. Entonces veamos el primero. Deuteronomio 31:11. Dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogieres, leerás esta ley delante de todo Israel a oída de ellos. Esta es una de las razones de que yo no sé cómo el Señor comenzaba los mensajes, pero yo supongo que él nomás empezaba a hablar. Y pues como era Dios hablando, pues lo que él hablaba era la palabra de Dios. Nosotros tenemos la costumbre de empezar leyendo un texto para ubicar a las personas más o menos qué es el tema que se va a dar, en qué parte de la Biblia está basado lo que vamos a leer. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando todo Israel se presentara delante de Dios en el lugar que le escogiera. En nosotros, el lugar que le escogió es el 3525 Old Airport Road en la ciudad de Concord, Carolina del Norte. Zona postal 28025, porque no sabe dónde está.
Entonces, ese es el lugar que Él escogió. Y entonces, cuando nos juntamos, ahí nos leen esa ley, nos leen la palabra. No estamos hablando aquí de dispensación de la ley, sino que al hablar de ley, acá estamos hablando de la voluntad, de los mandamientos, de lo que Dios quiere. Entonces, leemos un texto, una porción bíblica para comenzar en base a ese texto. Lo vimos en los temas anteriores de agarrar cuando hablamos de los temas sistemáticos, los mensajes sistemáticos y todo eso, agarrar un texto y tratar de ubicarse qué es lo que uno va a dar. Y si hay algún texto que no tiene que ver con lo que vamos a hablar, pues no toquemos ese texto para no confundir a la gente, sino centrarnos en la idea que tenemos. Pero de ahí viene eso. Entonces, cuando nos juntamos delante de Dios en el lugar que Él escogió, leemos la palabra. Ahora, Deuteronomio 17:19 dice, y lo tendrá acá, allá era cuando se reunían todos juntos. Dice, y lo tendrá consigo, dice, y leerá en él, en el pergamino. Antes no eran libros así como hoy, no quedan como pergamino. Leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Son para 3 cosas. Ahora, mira, aquí ya está hablando de una lectura personal. Y esa lectura personal son para 3 cosas. 1, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Quiere decir que, y eso es cierto, eso es muy cierto. Una persona que casi no lee la Biblia, que no tiene contacto con la palabra, no aprende a temer a Dios. Es más, lo que puede terminar haciendo es apartándose de Dios. Y aquí no estamos hablando todavía de revelación, aquí estamos hablando solo de leer. Pero al leer, quiera que no, se va a ir grabando. Y aunque usted piense que no se graba, sí se graba. En el momento que Dios necesita usarlo a usted, va a sacar lo que en su corazón ha quedado sembrado. De por sí, la Biblia dice que la palabra ya está sembrada en nuestro corazón desde antes. Y nomás que tenemos que sacarla afuera. Entonces, las 3 cosas por las cuales leerla. Número 1, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Acuérdense que aquí no estamos hablando de tener miedo, sino de respetar. Número 2 dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Y lo tercero, para ponerlos por obra. O sea, para aprender a serle fiel a Dios, a temerle a Él, a reverenciarlo, para guardar, atesorar, tener esa palabra como un tesoro. Usted guarda lo que tiene valor. Lo que no tiene valor hasta lo deja allá afuera, ahí que se arruine, que le dé la intemperie. Pero si es un anillo de oro, por ejemplo, no lo deja usted en cualquier lado, lo guarda. Un reloj que le haya costado mucho dinero. O sea, usted guarda las cosas preciosas y ese es el sentido que aquí tiene. Guardar algo, atesorar algo que usted que para usted tiene mucho valor, pero luego también para ponerlos por obra. Mire, las 3 cosas que aquí está para predicar un tema, pero como no es el tema, ahorita es un seminario, no voy a leer todo, pero aquí está para sacar un buen tema bien precioso. Pero entonces vamos a ver otro aspecto de leer. Josué capítulo 8 y el verso número 35. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Ahora, para entender el espíritu de lo que les quiero decir con este texto, acuérdense que hemos estudiado anteriormente que cuando leamos el Antiguo Testamento, busquemos las figuras. Y entre las figuras hemos leído o aprendido que Moisés es figura de Cristo y que Josué es figura del Espíritu Santo. Entonces, con eso en mente, dice, vamos a cambiar el nombre Moisés y Josué por Cristo o por Jesús y el Espíritu Santo. Entonces dice, no hubo
palabra alguna de todo cuanto mandó Jesús que el Espíritu Santo no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo lo que Moisés dijo, Josué fue el encargado de repetir lo que Moisés había dicho, repetirlo a la congregación, varones, niños, mujeres, todos. Ahí está hablando, fíjense, ahí está hablando de toda la congregación en general y hasta de visitas. Esos extranjeros ahí son visitas también. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos pone el querer y el hacer, y vamos a ver más adelante que el Espíritu Santo tiene todavía una función todavía mayor. Pero aquí, en este primer paso, este primer nivel que estamos viendo, la importancia de la lectura, la importancia que usted lea, todo la Biblia es para nosotros, pero es muy de vital importancia que aprendamos qué es lo que habló Jesús. Hay gente que se enfoca tanto en el Antiguo Testamento que no aprende el Nuevo y desconoce muchas cosas que Jesús dijo. Y por desconocer lo que Jesús dijo, aplican mal el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se habla del divorcio, el Antiguo Testamento dice una cosa, pero luego Jesús aclara y pone otro punto. Cuando habla del adulterio, cuando habla de la disciplina, tenemos que leer, conocer qué es lo que dice Jesús, porque si no, vamos a terminar tratando de hacer, ese es el error que tienen los mesiánicos. Los mesiánicos quieren traer el Antiguo Testamento, perdón, y meterlo en el Nuevo y tomar como base el Antiguo Testamento. Y la base para la iglesia no es para los judíos la base en el Antiguo Testamento. Para nosotros la base es el Nuevo Testamento, especialmente lo que dijo Pablo y lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo en ese orden. Como dice el hermano Sergio, que el orden de los factores sí afecta el producto. Lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo. ¿Por qué Pablo y no los demás? No es que desechemos a Pedro, a Santiago y demás. No, lo que pasa es que Pablo fue el perito arquitecto. Pablo puso los planos. Es más, si usted compara lo que dice Judas, lo que dice Santiago, lo que dice Juan, lo que dice Pedro, todo marcha con lo que Pablo dijo, porque a Pablo le dieron el plano de cómo construir la casa. Entonces es bien importante entonces la lectura, leer lo que Jesús dijo, porque usted y yo no somos predicadores de la ley, no somos predicadores de Moisés, somos predicadores de Jesucristo. Tenemos que conocer la ley para entender el espíritu por la cual se dijo, para buscar la aplicación a nosotros. Pero al final de cuentas, nosotros somos predicadores de Cristo. Es a Cristo a quien predicamos, es de Cristo de quien enseñamos, porque si la gente aprende y se conecta con Cristo, Cristo es el camino al Padre. Si los conectamos con Moisés, los conectamos a la ley, y la ley lo que hace es resaltar el pecado, mostrarte el pecado. Pero para llegar al Padre, el camino es Cristo. Entonces nosotros estamos con el privilegio de predicar sobre ese camino, digamos, de encarrilar a la gente a ese camino, para que por medio de ese camino lleguen al Padre. Entonces, no estamos menospreciando el Antiguo Testamento, sino que estamos ubicando cómo está cada cuestión. Entonces, usted y yo, como hijos de Dios, como esposa del Cordero, como iglesia de Jesucristo, nuestra base es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Es necesario que nosotros aprendamos todo lo que Jesús dijo y aprendamos todo lo que está en el Nuevo Testamento. Estudiemos el Antiguo también, no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo, fíjese, ni siquiera estoy diciendo que uno es mayor que el otro. Estoy diciendo que para nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien trabajó en el Burger King. No, vamos a poner al revés.
Alguien trabajó en el McDonald's, porque son más chiquitas las hamburguesas. Alguien trabajó en el McDonald's y viene hoy y ya no trabaja en el McDonald's, sino que hoy trabaja en el Burger King. Ahora, algo de lo que aprendió allá le va a ayudar. Encender el horno, tal vez cómo medir las carnes, no sé yo, el cocimiento. Pero no puede cocinar en el Burger King exactamente como hacía allá en el McDonald's, porque allá tienen otra forma de cocinar, el pan es diferente, el tamaño es diferente. Usted tiene que aprender a cocinar como se cocina en el Burger King. Si no, no va a hacer bien el trabajo y se lo pueden despedir. Eso es literalmente hablando, humanamente hablando. Así es acá. Usted no está predicando a Moisés, usted está predicando a Jesús. Entonces es de vital importancia que conozca más lo que Jesús dijo. Si tiene la mente para conocer las dos cosas, pues mucho que mejor. Pero créanme, con que usted aprenda lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, le va a ayudar mucho más por la dispensación que estamos viviendo. Entonces, si alguien le viene con que, mira, pero allá en la Biblia, porque así le dicen, allá en la Biblia le dice de que la mujer no se cae, que Moisés en Levítico tal cosa. Y si tú no lees lo que Jesús dijo, vas a decir, tiene razón. Vas a terminar apedreando a la gente, sacando el ojo a alguien, porque ojo por ojo, diente por diente, un montón de chimuelos, porque los hermanos venían bien espirituales. No. Entonces, espero que me entienda lo que les quiero aquí decir. No estamos menospreciando el Antiguo Testamento, sino que estamos ubicando el manual que tenemos que usar. Y el manual principal, digamos, el volumen 1 del manual que tenemos de predicador es el Nuevo Testamento, porque estamos predicando la gracia, no la ley. La ley nos va a servir para ver qué es lo que el Padre dijo, que con la gracia vino a cumplir. Que déjenme decirle que para mí la gracia es más estricta que la ley. Que la ley, por ejemplo, si a ti te cachaban en adulterio, te tenían que pedrear. Y si no te cachaban. En cambio, en el Nuevo dice que si en tu corazón ya deseaste, ya adulteraste. Entonces, para mí está más difícil la gracia que la ley. Pero, sin embargo, en la gracia también hay salida. Allá hay disciplina, castigos y cuanto más. Pero en la gracia es diferente. Entonces, tenemos que entender eso, porque por eso es que hay gente que, por ejemplo, tiene la costumbre que, por ejemplo, bueno, sí, te voy a decir. Hay gente que tiene la costumbre de que cuando nace un bebé y que se quedan 30 días en casa, porque costumbre de las abuelas nuestras. Pero ¿sabe dónde viene esa costumbre? ¿De dónde la sacaban los católicos? Que en el Antiguo Testamento, si era hembrita la que nacía, no. Si era varón el que nacía, tenían que estar 30 días. Y si era mujer, creo que tenían que estar 60 días de no asistir al templo, porque era prohibido que fueran al templo en esa condición, porque eran consideradas inmundas. Entonces, muchas personas por eso agarraron esa costumbre, y muchas de nuestras hermanas lo agarran porque su mamá así lo hacía, su mamá lo agarró de que la abuela de que la bisabuela, y no saben que esto viene de esa costumbre. Pero no, hermano, 30 días sin ir a la iglesia es muy peligroso, se puede usted enfriar, no digamos 60 días, ¿va? Pero eso era la ley. Pero al no conocer la gracia, porque en el Nuevo Testamento lo que dice es, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ahí vota los 30 y los 60 días. Y cuando usted ve que María llevó a Jesús al templo al 8º día, no que tus 30 ni que tus 60, pero bueno. Entonces, esa es la importancia de conocer el Nuevo Testamento. Y una de las formas de conocerlo, ambos, ¿verdad? La lectura. Pero aquí nos habla que el Espíritu Santo, cuando tú lees, el Espíritu Santo te puede ayudar a que tú memorices, a que tú guardes lo que dijo Jesús, y aún también lo que dijo Moisés, todo lo que está escrito, el Espíritu lo inspiró, sabe por qué lo inspiró, pero también el Espíritu sabe en qué momento usar eso. Bueno, entonces, el segundo nivel, ya vimos el primer nivel, oyente, aquí es leer. El segundo nivel es estudiar. Y eso es lo que hacemos acá. Estudiar. Y para el nivel creyente. Estudiar. Los textos que vamos a ver son Nehemías, Esdras y Primera de Timoteo. Vamos a ver.
Nehemías 8:13. Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, o sea, los patriarcas de cada familia, de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas. A Esdras, o sea, se juntaron las familias, las cabezas, con los sacerdotes, con los levitas, y fueron con Esdras, el escriba. Esdras, en el Antiguo Testamento, Esdras es figura del maestro. El sacerdote y el levita eran los ministros principales, pero el escriba era el maestro, el que se encargaba de escribir y llevar el recuento de todo lo que había pasado. Y entonces cuando le preguntaban, oye, ¿qué pasó tal cosa? Iban con él, porque él era el que lo había escrito. Entonces venía y daba la interpretación o daba el conocimiento. Entonces dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, Esdras les daba al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas a entender. ¿Pero cómo? Mire, esta versión es la Reina Valera 1960 y creo que la 1909 dice igual. Pero mire, esta versión es la Reina Valera 1995. Y dice aquí, al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas junto al escriba Esdras para estudiar las palabras de la ley. Allá era solamente leer, aquí es estudiar. Allá era para limpieza, allá era para memorizar, allá era para conocer, aquí es para entender. El segundo nivel, entonces, de la palabra es estudiar para entender la palabra de Dios. Ahora mire Esdras 7:10. Porque Esdras, mira, a la semana pasada hablamos de la preparación. La primera parte fue preparación del mensaje. La semana pasada fue preparación del vaso. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Igual en la Valera del 60, pero miren la Biblia de las Américas. Ya que Esdras, por ahí me equivoqué, uní dos palabras, no es corazona, es corazón. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos. Entonces, estudiar es para entender, inquirir es lo mismo que estudiar, y es para practicar y para enseñar. Su primer nivel es leer, segundo nivel es estudiar. Esto que hacemos nosotros los días martes, esto es estudiar la palabra. Agarramos un texto aquí, agarramos este acá, vemos cómo compagina. Todo eso les está haciendo a ustedes y a mí. No que a usted, que ya el hermano como ya es maestro y que tiene tanto tiempo de ella no aprende. No, yo aprendo, créanme. Hay temas que cuando yo los estudio, mire, me da pique, ya quizás que fue el día para enseñarlo, porque algo aprendí que me impactó, que dijo, wow, esto, qué rico esto para enseñar a los hermanos. Entonces, como le decía al principio, no vaya usted a caer en el error de pensar que usted ya lo sabe todo y que ya no puede aprender nada. No vaya a caer en ese error. Entonces, Esdras había dedicado su corazón. Entonces, esa es la preparación del vaso. Dedicarse a estudiar, a conocer más. Por ejemplo, vaya, un ejemplo que le puedo poner. Por ejemplo, que usted lee y dice, no, que el demonio gadareno. Y ahí usted leyó que el demonio, pues no, el demonio no era gadareno, va. Al que se le había metido el chamuco de gadareno, va. El demonio de otro rollo. Pero entonces, ahora viene usted y dice, gadareno, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y empieza usted a buscar, Gadara es una ciudad. Y está cerca de Samaria. Y ahí, en vez de ovejas,
criaban cerdos. Oh, entonces, eso es estudiar. Entonces, se le abre a usted el panorama. Es importante la lectura, pero la lectura nomás lo va a hacer oyente, pero el estudio lo va a hacer creyente. Empieza usted a conocer más, a entender más, a creer más. Entonces, es muy importante. Ahora veamos 1 Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, en la María del 60, serás buen ministro. ¿De quién? De Jesucristo, no de Moisés, de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjense las dos palabras que le subrayé ahí. Le subrayé nutrido, porque parece que hablamos que cuando hablamos del lugar santo, hablamos de la mesa de los panes, y en el tema anterior de la recuperando la santidad, hablamos que la palabra acá es para alimentar y para nutrir. Allá es para limpiar, aquí es para crecer, para alimentarte y nutrirte. Ahora, la otra palabra que le subrayé dice, has seguido. ¿Por qué? Porque miren esta versión. Esta versión es la traducción lenguaje actual. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer. Ahí está ese seguido. Bien. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Ahora, mira, acuérdense que a mí, tengan muy en cuenta, yo se lo vuelvo a repetir, hay gente que le gusta usar mucho las traducciones así de lenguaje, pero las traducciones de lenguaje actual o parafrasis le cambian a veces los textos. Es bueno que usted estudie en una versión. Reina de la Vida de las Américas o la Reina Valera son traducciones. Todas las demás son parafrases, entonces son interpretaciones. Por ejemplo, en el texto no dice exactamente si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, sino que dice si esto enseñas a los hermanos. Ahora, ¿a quién le da ampliar el conocimiento? Que cuando dice hermano, se está refiriendo, por supuesto, a los miembros de la iglesia. Pero tenga cuidado porque hay muchos textos de las parafrases que cambian el sentido de la palabra y que pueden cambiar lo que la pureza de la palabra. Pero ayudan. De que no, yo no quiero decirle que no los lea, yo no quiero decirle que no tenga contacto con ellos, pero estudie en las versiones originales. Si usted habla inglés, la King James y la American Standard. La American Standard es la misma que las Américas, nomás que fue traducida al español, y la King James fue hecha en el año 1611, un poquito después de que se hizo la Biblia de la Reina Valera. Estas dos son versiones originales. Entonces, esa use usted para estudiar como base, aunque en el estudio use versiones, use diccionarios, use las herramientas que usted tenga que le puedan ayudar a comprender y entender mejor. Pero cuando predique, cite la palabra tal y como está escrita, no como fue interpretada. Amén. Espero que me lo agarren por el lado amable, no se vaya a ofender a alguno, no es la intención, pero es la verdad. Un día de esto, en algún otro de estos seminarios, les voy a enseñar algunos textos de cómo las traducciones pueden cambiar los sentidos. En algunas ocasiones, las traducciones dan una claridad de los textos, pero en otras pueden cambiar el sentido y puede ser muy peligroso a la hora de citar la palabra, especialmente cuando se va a combatir contra Satanás. Pero eso lo vamos a tocar tal vez en otra. Es un muy buen punto para tocar en un futuro tema. Bueno, entonces, la cosa es la importancia de estudiar. Y mire que el estudiar tiene que ver con obedecer, con alimentarse, con nutrirse, con entender, con inquirir. Así que está bueno que tú leas la Biblia, lo recomiendo. De por sí en el retiro nos hablaron, ayer lo comentaron yo con los hermanos
en el que estuvimos en la oración, primero Dios, cada día lleguen más a la oración los que tienen tiempo y deseo de ir. Pero hablábamos que allá nos enseñaron de meditar la palabra. Y mira qué interesante es. Hay veces por el trajín que tenemos se nos olvida meditar, pero mira qué interesante es leer un texto y quedarse pensando y meditando en ese texto. Y eso es una muy buena herramienta. Pero bueno, la importancia de leer, la importancia de estudiar. Pero hoy vamos al tercer nivel, que también es bien importante. Entonces, en este esquema que usted ve acá, el oyente, creyente. El oyente lee y le sirve de un lavamiento, tiene contacto con la palabra escrita. El creyente estudia y al estudiar pueden llegarle remas, que ya recuerda que hemos estudiado que el logos es la palabra escrita y el rema es la palabra revelada. Por ejemplo, cuando preguntó él, ¿y ustedes quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, estaban esperando a Jeremías. Un día vamos a estudiar eso, porque está bien interesante, porque mencionaron a Jeremías ahí también, y no solo Elías. Pero todavía viene el Señor y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Aquellos eran oyentes. Aquellos habían oído la profecía, esperaban a Elías, esperaban a Jeremías o algún otro de los profetas. Pero viene Pedro y le dice, Pedro, tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Le digo, eso, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, Pedro recibió un rema. Tú no eres Jesús, el que nació, perdón, agárrenme lo que quiero decir. No eres Jesús, el hijo de María y de José. Tú eres el Hijo de Dios. Los demás estaban esperando a un humano, a un profeta, pero Pedro recibió ahí que ese que tenía enfrente no era cualquier humano, ese era el Hijo de Dios unigénito. Y el Señor le dijo, eso no te lo dio carne ni sangre, eso no lo viste leyendo, eso te lo dio mi Padre. Ese es un rema. Entonces, leemos, nos sirve de lavamiento, pero cuando estudiamos, prepárese, porque en el estudio Dios le puede aclarar cosas, iluminarle cosas. Y eso es lo que lo va a alimentar y lo va a nutrir y lo va a hacer crecer. Pero hoy vamos al otro nivel porque ya faltan 8 minutos, más o menos, para terminar. Entonces, nivel oyente, nivel creyente, nivel discípulo. Ahora, nivel oyente es lavamiento, nivel creyente es alimentación, el rema, pero el nivel discípulo, dice aquí, es vida y experiencia. Entonces aquí vamos a leer también 3 textos. Leer, estudiar y aquí es escudriñar. Escudriñar no es lo mismo que estudiar. Podríamos decirle, y miren qué interesante esto que voy a decir, podríamos decirle que escudriñar es el final de estudiar. Podemos decir que usted puede comenzar estudiando y termina escudriñando. Por eso que es lo que me venía ahorita bien tremendo, que estos 2 lugares se llaman lugar. El primer lugar se llama atrio, pero el segundo se llama lugar santo. Y el tercero le llaman lugar también, pero santísimo. O sea que es lugar, aquí es santo, pero aquí es más. Es un lugar, pero aquí empieza en un nivel, aquí termina otro nivel. Dijimos que aquí hablamos del maná, y que el maná representa también la palabra, pues representa a Cristo, la palabra hecha verbo. Entonces vamos a ver, mire, estudiar, mire lo que es estudiar. Ejercitar el entendimiento para investigar, comprender o aprender. Eso dice en el diccionario clave. Ahí se llama el diccionario online. Es un diccionario que yo uso mucho porque es uno que yo he visto mucho más fácil de entender en sus explicaciones del castellano. Entonces, 1, ejercitar el entendimiento para investigar, comprender o aprender. 2, observar o examinar detenidamente. Y 3, cursar estudios o realizar estudios en un centro de enseñanza. Eso es estudiar. Pero mire lo que es escudriñar. Esto lo saqué del diccionario.com. Palabra escudriñar dice examinar e indagar para averiguar detalles. Esto voy a dar un ejemplo.
Dice que esta palabra viene del latín o del vulgar, ¿va? Ahí viene vulgata latina. Escudriñari. Y esa escudriñari dice que es la acción de escudriñar o visitar. ¿Cómo se traduce esa palabra? Dice que es examinar una cosa cuidadosamente para conocer todos sus detalles o para descubrir algo. So, es un tipo de estudio, pero es más profundo. Por ejemplo, viene el Señor Jesús y dice en Juan 14, no os dejaré huérfanos, creed en mí, creed en mis palabras, no os dejaré huérfanos. Dice, iré al Padre a preparar morada y luego vendré a recogerlos para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Eso fue en la lectura, usted lee eso. Él va a venir y nos va a llevar. Y ahorita fue a preparar el lugar. Cuando estudias, aprendes que a eso le llaman arrebatamiento. Ya si estudias más profundo, hasta sales al paso en griego. Y eso significa ser arrebatado así, rápidamente, así, en un momento. ¡Wow! Ya estás estudiando. Lo mismo que viste allá en Juan 14, pues lo estás viendo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Pero aquí vienes y lees y dice, pero aquí dice que los muertos se van a levantar primero y luego nosotros vamos a ser cambiados. Ves que es lo mismo, pero allá en el nivel de lectura supiste que había algo. Aquí empiezas a conocer algunos detalles más. Nos van a llevar entonces, van a levantar a los muertos y nos van a cambiar a nosotros y entonces nos van a llevar. Y luego tú sigues escudriñando y llegas al capítulo 19 de Apocalipsis y ahí te das cuenta que donde estás yendo es a una boda y que te vas a casar y que te han dado un vestido. Entonces, leer Juan 14, estudiar 1 Tesalonicenses 4, escudriñar a Apocalipsis 19 y ahí te das cuenta de más detalles. Entonces, ¿qué dice? Que escudriñar es examinar una cosa cuidadosamente para conocer sus detalles o para descubrir algo. Porque allá leíste que él se fue a preparar una morada. Cuando estudiaste te diste cuenta que van a levantar a los muertos y te van a cambiar para que te puedas ir. Pero cuando escudriñas en Apocalipsis te das cuenta que es para irse a casar. Ves los niveles, ¿sí? No sé si los puedes ver, pero ahí están bien clarificados los niveles del contacto con la palabra, cómo cada contacto es importante, pero cómo el siguiente nivel es mayor que el anterior. Entonces, vamos a leer estos textos. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Eso es lo que vimos en estudiar. Guardar, recibir, inquirir. Verso 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Sin inclinar tu corazón. Mira, hay que tener el oído. Cuando tú lees, oyes. Y hay que tener el corazón. Ya vimos lo que es la preparación. Mira cómo se compagina. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Verso 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diera voz. Dejo ahí el 1, leemos con el 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros. ¿Qué es lo que hay que escudriñar? Lo que ahí le dejé en el verso 1, mis palabras. Y acuérdense de quién somos ministros, de Cristo. Entonces la palabra de quién, de Cristo. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás
el conocimiento de Dios. Aún el conocimiento lleva niveles, porque si conoces cuando lees, pero cuando estudias conoces más, pero cuando escudriñas conoces aún más. Hasta el punto que un día cuando lleguemos al cielo dice que vamos a conocer como fuimos conocidos. O sea que nuestro conocimiento también tiene que ir en aumento. Y depende el contacto, el nivel de palabra con el cual tú estás, así es el nivel de conocimiento que tú tienes. No lo van a negar las hermanas que nos han seguido por tanto tiempo en los discipulados, de que ahora conocemos más cosas que hace 2, 3 años. Y a mí me da no sé qué la gente que no es discipulado y que por eso hay veces usted lo ve que cometen los mismos errores, que no entienden, que no comprenden, no van al nivel del espíritu, de lo que Dios está dando, de lo que el pastor está predicando, porque están todavía metidos en lo que aprendieron hace 20, hace 15 años. Y cuando dicen alguna cosa se quedan, ¿y eso qué es? Y uno que está en los libros dice, esto fue lo que vimos aquel día. Vemos al apóstol, el apóstol dice algo y dice uno, lo que leímos, lo que le estudiamos la semana pasada, eso ya lo había estudiado. A mí este retiro me sirvió a mí personal de una confirmación, porque muchas cosas que dijeron los hermanos en las diferentes predicaciones, eran cosas que venían, eso lo vimos en el discipulado, eso ya lo tocamos en el discipulado, eso lo vimos en el discipulado. Y me imagino que la gente que ha ido discipulado y que mire, yo le aseguro que el día de hoy hay muchos hermanos que no han oído ningún mensaje de los del retiro de pastores. No los vengo yo a criticar, pero digo, no hay esa hambre. No hay quizás todavía en el nivel de oyente, pero si usted tiene la oportunidad, escúchelo. Dios le va a hablar mucho. Pero bueno, estamos en lo de escudriñar. Entonces, si escudriñamos la palabra, le buscamos más. Si ya se nos dio un rema, le decimos, Señor, explícame más este rema. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Qué otro texto le da con esto? Y así va a ir creciendo usted en el conocimiento. Así se va haciendo discípulo. Judas estuvo entre los discípulos. Fíjate algo que a mí me impactó que decía el hermano Sergio. No se lo decía el hermano Otto, fue que lo escuché esta semana. Judas no fue un falso apóstol. Judas fue un apóstol que cayó. Él nunca fue un falso apóstol. Fue un falso, y eso que estuvo como discípulo. Estuvo en enseñanza. Por eso es lo importante del escudriñar. Judas nunca escudriñó. Así que nunca conoció a Jesús como el Hijo de Dios. Pensó que era un hombre cualquiera al cual podían matar y vender. Porque nunca tuvo la revelación que era el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios nadie lo podía matar. Pero bueno, eso me cayó ahorita, mejor le seguimos acá. Entonces dice aquí Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú lees, tú aprendes, y aún cuando estudias, tú aprendes de la vida eterna. Pero cuando escudriñas, tú descubres que esa vida eterna está en Cristo. Pero no solo así de conocer con la mente, empiezas a conocer detalles que dicen, wow, de veras que es la vida, de veras que es la vida. Entonces, escudriñar las escrituras. Y el último texto, porque ya el tiempo ya sonó aquí la cucaracha, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Eso es escuchar. Eso es escuchar. Y usted sabe, están hablando de los hermanos de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjese que tremendo, porque Pablo fue a Tesalónica. Hay carta escrita a los tesalonicenses. Sin embargo, Berea era otra ciudad que se puso más las pilas que Tesalónica. ¿Y qué hicieron ellos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A mí me impacta mucho eso. Porque en Tesalónica, tesalonicenses, es a la iglesia que le revelan el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses capítulo 4,
Y entonces capítulo 5, segunda, de esos 5, capítulo 5, habla de la mención del anticristo. O sea, le da profundidad. Y sin embargo, no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿A dónde iban estos a escudriñar? Aquí le va la importancia de estudiar también el Antiguo Testamento. Claro que predicamos a Cristo y conocemos y aprendemos el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento va a explicar cosas del Antiguo Testamento. Cosas que el Antiguo Testamento dice se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿A dónde iban ellos a escudriñar las Escrituras? No que usted que iban, vamos a buscar la Biblia, ¿qué versión tenemos? No habían ni versiones, no habían ni Biblia, eran pergaminos. Pablo los andaba con él, hay veces. Bueno, ahorita vamos a leer algo. Por lo que nos dimos la semana pasada, cuando dice, cuando vayas a Troas, tráeme los pergaminos y los libros, especialmente los libros, creo que dice, que también eran pergaminos, pero eran originales. Eso es lo que ellos iban a escudriñar. No iban a YouTube a buscar a ver qué dice. Ese es un error que tenemos nosotros, hermanos. Hay veces escuchamos un tema y en lugar hay veces de ir a la palabra, vamos a ver qué dice, Kai Luna, a ver qué dice Dante Gabriel, a ver qué dice Brian Johnson, a ver qué dice fulano de tal. En vez de cuando Dios le dé un rema, vaya a la palabra. Y cuando usted menos sienta, tal vez, otro hermano, a nosotros nos gusta mucho escuchar, por ejemplo, uno que se llama Perry Stone, que es un maestro de la palabra, y él predica como que fue el hermano Otto en inglés, y de repente dice cosas que, ahorita hace poco estamos viendo una predicación de él, donde mencionó unas cosas que acabamos de ver hace no mucho tiempo en los discipulados, y dice, ve, lo que ahí dijimos. Pero escudriñe las escrituras. Las escrituras, los diccionarios es una herramienta, ya sea diccionario bíblico, ya sea diccionario de palabras, ya sea diccionario de costumbres bíblicas, esas son herramientas. Pero lo que hay que escudriñar es la palabra y pedirle al Espíritu, Señor, enséñame, revélame más, dame más, Señor, qué rico está eso, yo quiero entender más. Escudriñar es lo mismo que estudiar, pero a un nivel más profundo. Haga de cuenta que leer es nivel 30, estudiar es nivel 60 y escudriñar es nivel 100. Demos fruto 30, 60, pero busquemos dar 100. Bueno, Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, leyó. E hizo escuchar. Se me olvidó ahí realzar, escuchar, porque ahí están las 3 cosas. Para enseñar, pues tuvo que aprender. Para escuchar, pues tuvo que leer, oír y haber de escudriñar. Y cuanto más sabio fue el predicador, y cuanto más sabio fue usted que va a predicar, que va a compartir, ya sea con los niños, ya sea con los jóvenes, en la alabanza, en el área que le toque. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Imagínense, puede usted motivar a que la gente escuche, motivar a que la gente escudriñe. ¿Y por qué no? Si Dios le da el don hasta escribir en su libro. Nunca sabe. Entonces, nivel oyente, creyente, discípulo, leer, estudiar, escudriñar. No sé en qué nivel tú estás, pero si te hace falta algún nivel, búscalo. Te va a dar muchos beneficios. Marcos 16, con otros 2 textos puedo terminar. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La predicación es para creer. Eso te va a llevar a bautizarte, eso te va a llevar a ser salvo. El oír, el creer, lee. El predicar es para creer, pero mira Mateo, es la misma. Este es la gran comisión, pero si juntas tú los 2 textos de Marcos 16 con Mateo 28, ahí la gran comisión no solo es Mateo 28, la gran comisión es Mateo 28 y Marcos 16. Los juntas y tienes todo lo que es
Ahí está otro buen estudio, pero mejor sigamos. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ir y hacer discípulos. Allá era predicar para creer. Fíjense. Y aquí dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo soy como otro día hasta el fin del mundo, enseñándoles. O sea que la predicación hace creyentes, pero la enseñanza hace discípulos. Por eso nosotros le llamamos discipulados. Hay gente que como no le ha caído el rema que es discipulado, todavía dice reunión familiar. Oh, células. Ajá, células, reunión familiar. Que están bien esos nombres. Pero ¿por qué nosotros le llamamos discipulado? Porque estamos enseñando para que ahí se hagan discípulos. No estoy criticando eso, yo entiendo lo que ellos quieren decir. Células, porque una célula se multiplica, aunque fíjese, ahí están hablando de multiplicarse en número. Y la idea del discipulado no es multiplicarse en número, porque es lo que hace una célula. Una célula es una y luego se hace dos. Y luego cada una se hace dos y ya son cuatro. Y luego cada una se hacen dos y ya son 8 y así sucesivamente. Pero el discipulado, la idea no es de crecimiento en número. Por eso nosotros le llamamos discipulado, porque la idea no es crecimiento en número. Que Dios lo da es un ¿cómo se llama? Un beneficio. Pero la idea es hacer discípulos. Por eso es que hay muchos hermanos que todavía no son discípulos, sino que son oyentes y no entienden muchas cosas. Usted, que sea un discipulado, que esté en estas reuniones, pues denle gloria a Dios. Yo pido al Señor que el día de mañana sean ustedes los que estén dando esta enseñanza a otra generación, que ustedes sigan haciendo discípulos. Amén. Bueno, con esto terminamos el tema, los niveles de la palabra. Ahorita dejamos tiempo a nuestro hermano pastor para que nos dé un comentario. Les pido también, por favor, si pueden que se vean sus caras. Dios te bendiga, Liz. Dios te bendiga. ¿Quién está ahí atrás? No alcanza a ver, pero Dios les bendiga. Qué lindo que estén ahí aprendiendo. Si ustedes desean desde su casa conectarse, hablan con el pastor para darles el email y se puedan conectar, pero qué lindo que tengan hambre de la palabra. Mi hermano pastor, nos da usted su palabra, el consejo pastoral. Dios me lo bendiga. Ante todo, Dios los bendiga a todos. Amén. Es una bendición, pues, estudiar la palabra y aprender de ella. Pero yo en la enseñanza estaba meditando y pensaba en voz adentro, dice, ¿ya? Es algo muy, muy importante capacitarse, prepararse en distintas ramas o aprender de la Biblia y aprender de todo lo que pueda estar a nuestras manos. Pero algo que yo motivo al pueblo y a los hermanos, que ante todo tenemos que entender que estamos viviendo tiempos difíciles y que qué importante es la consagración y qué importante es la santidad. Claro, todos sabemos que Dios viene por un pueblo y una iglesia sin mancha, sin arruga, pero ante todas las cosas se siente rico y exquisito cuando uno vive una vida saludable espiritualmente delante de Dios, y cuando la Biblia y estudia, el Espíritu Santo se encarga de revelarle y enseñarle los misterios del reino. Y algo que yo hablaba con el hermano Vido hoy, que conversaba en el camino que lo vine a dejar a Richmond, hablamos como por 3 horas, me comentaba su infancia, su niñez, cuando él empezó a dar sus tanes y a caminar en las cosas de Dios. Él se apegó a un siervo que se llama el doctor Otoniel Ríos Paredes y aprendió de él como discípulo. Pero si algo tenía ese hombre de Dios, que era un hombre estudioso. En su casa tenía una biblioteca de Biblias que se las leía él, y era un hombre que sí nos dejó un legado de amar la palabra de Dios. Bueno, como hombre tuvo sus falencias, porque nadie es perfecto, tenemos nuestros defectos, como decía el hermano Vidio, Fallones, apellido Fallo. Pero si algo yo admiro en un hombre de Dios, es la sencillez y la humildad. Dios puede levantar de ustedes obreros y que se levante una obra, y anhelo mío es pues que usted en esa obra se levante y un día pues
quedarse usted como pastor, ¿por qué no? Levantar una obra del Señor, reconociendo siempre en las autoridades y ser obediente a la palabra. Dios levanta maestros, levanta enseñadores de la palabra. En el caso de mi hermano Malo, Dios lo ha bendecido porque es un hombre que se preocupa por investigar, por buscar, por hacer temas, y eso es muy importante. Pero así como él, Dios lo usa, yo creo que si usted se esfuerza, usted Dios lo puede usar también. Porque yo me ponía a pensar y me decía el hermano, qué lindo es que en su iglesia se levanten obreros, porque la palabra correcta es obreros, somos obreros de la mies que el Señor nos ha dado. Pero mi corazón por dentro quema y mi anhelo es que en nuestro ministerio se levanten hombres de sana palabra, que tengan conocimiento en la palabra y que sean exponentes sanos, de una mente sana, una mente humilde, y enseñarle al necesitado. Porque la iglesia hoy, si usted ve, por ejemplo, hay una iglesia que se llama Apóstoles y Profetas, no sé si se lo han oído mentar. Es una iglesia que hay un legalismo, pero absurdo. No los critico porque están buscando de Dios, pero a veces, hermanos, los extremos son malos. Pero ser balanceado es importante. Y hoy que, pues, ya soy abuelo ya de 63 años, veo a la chiquitita llorar y cómo mi nuera, pues, se esfuerza que darle su pachita, que no llore y que a su tiempo su lechita, a ciertas horas se le da su pachita o se le da su pecho. Es un bebé y que se preocupa por un bebé, pero lo que ha pasado en nosotros, en la iglesia, es que han habido bebés que han nacido, pero no los hemos cuidado. No les hemos dado el darle la pachita, su lechita, es enseñarle los primeros pasos, ¿verdad? Para que no se caiga, para que pueda caminar. Pero esos bebés que han nacido los hemos dejado solos, que se cambien ellos el pamper, que ellos busquen su propia lechita y a veces no pueden. Entonces, el deber nuestro es preparar a la novia, como decía mi hermano Malo. Y mi anhelo es que ustedes que se están escuchando los mensajes, que están, por ejemplo, ahorita que se está hablando de la preparación del vaso, la preparación de un obrero, como el hermano hablaba de referente, hermano, es que leer, escudriñar y la palabra. Y yo mismo me gozo cuando se me da temas y los escudriño y los leo, hay más revelación. Pero en la lectura bíblica, en el sometimiento a Dios, hermano, vamos a aprender tantas cosas que uno va a sentirse dichoso de que Dios nos ha dado una casa o una familia donde no hay envidia, donde hay amor y que cada uno, hermano, se goce cuando se mire usar. Por ejemplo, yo, para no ser, miro al hermano Cristian cuando enseña, yo me gozo cuando miro que Dios lo usa para ese muchachón, que Dios le dé más sabiduría. Y más sin embargo, no podemos decir que todo el tiempo vamos a estar encendidos y cañones, hay momentos que eres bajones y que uno dice, wow, qué mensaje me dio, pero hoy, bueno, más lo usa Dios, le vienen más leñazos, ¿verdad? Más pruebas. Pero es ahí donde tenemos que levantarnos, hermanos. Yo los motivo, y disculpe que les quite tanto el tiempo, pero necesito expresar lo que hay en mi corazón. Nosotros, el anhelo en el ministerio es, y vuelvo recalco, que usted sea un obrero de una palabra exquisita, que la sepa trazar y que la predique de la manera en que a Dios le agrada y que seamos bíblicos y que más que todo la Biblia es lo mejor que podemos hacer. Yo me decía, y el hermano Dios solo hablando de la samaritana y no sale de la samaritana, ¿y por qué no se pasa a otros versículos? ¿Va? Pero esa es la manera en que él traza la palabra, la manera en que él se desenvuelve. Pero al final di cuenta, no, es que realmente a veces uno quiere predicar tan bonito y quiere hablar tantas revelaciones que también uno reventado. Y en realidad lo que se necesita es que la palabra que se expone, nosotros la atesoremos, la llevemos en el corazón. Así que, hermanos, les pido su oración. Aquí estamos ya, bueno, me moría las ganas de que tenía 100 por hora para ver a la nietecita, que primera experiencia era abuelo, agarrar una niñita entre los brazos. En cuenta, cuando yo empecé a creer a Sagalito, le decía yo que no dormía y ahorita volver a empezar, es duro, hermano. Digo, a ellos que están así, porque en la medianoche una está gritando, llorando, hay que estar listo. Y los papás que van a ser jóvenes, está duro para los papás jóvenes. Pero en el nombre de Jesús, hermano, aprendamos y pidámosle a Dios que nos ayude. Oremos los unos por los otros, porque, hermano, la obra de Dios no es fácil, pero si usted como yo trabajamos en equipo y deseamos y tenemos hambre,
y es como aquel que tiene hambre, que hasta el estómago le duele, ¿va? Porque qué hambre que tiene. Anhele, anhele, y eso me gusta lo que va a hacer el hermano, así que no sé quién usted, ¿no? Los hermanos le van a dar los versículos, así que prepárese porque va a exponer. No lo vamos a criticar, vamos a escucharlo y vamos a ver, ahí tenemos un apóstol, vamos a decir, ahí está un evangelista, ahí está una tremenda evangelista, ahí tenemos una sierva, un siervo de Dios, un maestro, Señor. Y vamos a empezar, hermano, juntos en el nombre de Jesús, a crecer, a seguir para adelante. No nos menospreciemos a uno, a cada quien Dios le da conforme a su sometimiento, a cada quien le da conforme anhela. Y entonces bendigamos en el nombre de Jesús y tratemos, hermano, de que cuando prediquemos, que tengamos ese carisma, ese léxico para predicar de la unción del Espíritu Santo y llevar palabra que edifique al pueblo y no, hermano, subirse uno a hablar tonterías en el púlpito. Yo creo que el púlpito es lugar santo donde tenemos que dar revelación para el pueblo de Dios. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, hermano Malo, muchas gracias a todas tus oraciones hacia mi yetecita, que estoy contento. Muchas gracias por orar por Ivonne, por Cisa, por mi familia. Les agradezco delante de Dios y les doy mil gracias a todos ustedes porque uno siente el respaldo, uno siente la oración y les agradezco. Así que me siento contento. No sabe qué felicidad en mi corazón porque uno cuando ve su generación crecer es lo más lindo. Así que los dejo. Gracias y les doy el tiempo. Ya terminé. Caso cerrado. Amén. Aportaciones, hermanos, o preguntas que tengan respecto al tema. Saludos a mi hermana Evelia, que por allá la vi, también por ahí vi a la hermana Lorena. Dios me la bendiga. Gracias a que están ahí también conectados. Preguntas, aportaciones, el foro está abierto. Ok, hermana, yo quería dar como un ejemplo, a ver si entendí lo que explicaba A ver. sobre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, yo tengo un ejemplo que tengo es que Dios, por ejemplo, mandó a su único hijo, Jesucristo, a darnos ejemplo a nosotros, tal vez porque ya el mundo ya estaba tomando de otra forma la palabra, lo que Dios quería que el mundo hiciera, estaba tomando diferente la palabra de Dios. Entonces pienso yo que Él mandó a Jesucristo para darnos un vivo ejemplo y que nosotros siguiéramos que sí se puede, ¿no? Lo que Dios mandó con Jesucristo, que sí se puede y que nosotros podemos hacerlo. Entonces, bueno, es algo de que se me vino así, ¿verdad? Del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Amén. También es, para que nosotros podamos llegar a lo que Dios quiere, es que debemos de oír la palabra. Por ejemplo, pues ir a los cultos, asistir, escuchar la palabra. Como decía usted, hay audios que nosotros lo hemos hecho últimamente, gracias a Dios, y hemos visto que sí aprendemos un poco más y lo ponemos en práctica. Entonces, pues debemos de oír la palabra, estudiarla, escudriñarla, para que así nosotros podamos ser lo que Dios quiere, ¿verdad? Que seamos, llegar al varón perfecto, llegar a lo que Dios quiere que seamos, pues la novia de Cristo, ¿verdad? Amén, amén. Uh-huh. Amén. Y esa es mi aportación. Amén, amén. Ya. Bonita explicación. Y sí, Cristo no vino a quitar la ley. Cristo vino a cumplirla. Cristo vino a darle el verdadero significado que la ley tenía, porque la ley le apunta al pecado a las personas, pero no las hace cambiar. En cambio, la gracia sí. Pero en la mala interpretación que habían dado de la ley, ya los otros ya consideraban que con no lavarse las manos ya había pecado ante Dios. Entonces ya se habían salido, habían dado una mala interpretación. Entonces el Señor no vino a quitar la ley,
el Señor vino a darle el significado que la ley tenía. Entonces, al nosotros escudriñar los hechos y las palabras de Cristo, vamos a comprender mejor qué es lo que Dios quiso decir con la ley. Porque Cristo lo que vino fue a cumplirla. Entonces, sí, es muy importante. Hay gente que solo se dedica a un testamento, pero está equivocada. La verdad que toda la Biblia completa es para nosotros. Pero sí, como predicadores especialmente, nos toca a nosotros aprender más de Jesús y de lo que Él dijo, porque eso es lo que vamos a enseñar. Y el modelo que podemos presentar, más que cualquier hombre, por muy lindo y que haya sido, es Jesús. Él es el máximo modelo que podemos tener. Como decía el hermano César, todos cometemos errores, todos somos fallones. Haciendo aquí memoria con los hermanos, pues recordamos de cosas de nuestra iglesia y pues respetamos, amamos a nuestro pastor, pero él también cometió errores como humano que es. No podemos nosotros señalarlo porque también nosotros cometemos errores. O sea, ¿quiénes somos nosotros para señalar? Ahora, cuando tomamos como ejemplo a Jesús, ahí sí, ¿cuándo le van a encontrar un error a él? Es más, él es el que nos encuentra los errores a nosotros. Entonces, muy bonita la aportación y muy cierta qué bendición que están practicando eso. Nosotros siempre lo hacemos, o nos quedamos con alabanzas o nos quedamos con textos en la noche, porque pues el cuerpo está roncando, pero el alma está despierta. Y entonces mi esposa me ha comentado a veces que tal vez cuando ella ha despertado está saliendo algo de la palabra, que tal vez era algo que tal vez había pensado o había leído o alguna pregunta y de repente se le despierta y acaba de estar saliendo eso en el momento. Es muy, muy, muy lindo. Bueno, hermanos, otras aportaciones o preguntas, por favor. Tengo una aportación, hermano. Amén, hermano Nilson. Nomás quiero compartir 2 versículos de la Biblia. En uno de ellos está en Job 42. Es el Job muy conocido. Pero quiero leerlo, Job 42, del versículo 3 en adelante, que dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un poquito ahí, exponiendo un poquito la palabra. Muchos a veces de nosotros estamos en la misma situación. De oídas te había oído, pero más hemos despertado en la palabra, porque estaba explicando de lo que es leer, estudiar, escudriñar. Entonces, a veces nosotros de oídas, dices, por allá en tal cosa dijeron esto, pero no memorizamos el mensaje, no memorizamos la palabra. Y algo que, bueno, yo admiro mucho a mi esposa porque siempre anda apuntando, ¿va? Siempre anda ahí con su apunte y su apunte y su apunte, y a veces a la libreta de ella o yo. Entonces, eso es algo bueno, es una costumbre buena, porque hay cosas que se le van a uno, se le vuela el pajarito. Entonces, el siervo Job ahí se dio cuenta, o sea que ya podía ver al Señor, que ya podía entender, que ya era otra persona con lo que había pasado, con lo que había entendido, con lo que había leído y con lo que había escudriñado en su proceso. Ok, el otro versículo está en Romanos 10:17, es otro versículo muy conocido para nosotros, pero dice, Romanos, así que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra del Señor. O sea, si nosotros, como dice usted, algo uno tiene que aprender, algo. Pero ese algo que escuchemos de la palabra aumenta nuestra fe. O sea, que no es en vano estar solo escuchando y escuchando. No es en vano, porque de una u otra manera nuestra fe crece. Nuestra fe va en aumento también. Y máximo si nosotros estudiamos y escudriñamos, nuestra fe va a ser más segura en lo que creemos. Esa es mi aportación, hermano. Amén. Para darle oportunidad a otros. Aparte que nuestra fe se incrementa más, digamos, nosotros que tenemos el privilegio de predicar, no podemos quedarnos solo en leer. Nosotros tenemos que estudiar y tenemos que escudriñar. Escudriñar. Más que nos toca compartir. O sea que nosotros no podemos estar solo leyendo. Tenemos que estudiar. Y yo creo que a medida que la persona va estudiando y se va metiendo al estudio y tal vez llega a ese nivel de escudriñar, ese es el que el Señor va a buscar. Dios puede usar a cualquiera, porque el Señor hasta dijo, si ustedes callan voy a usar a las piedras, pero para que hablen, pero para enseñar usa humanos. Entonces es muy vital que nosotros que tenemos el privilegio, ya sea de predicar en el púlpito o de estar en un lugar en donde nos toca compartir, nosotros estudiemos la palabra y la escudriñemos también. Le vamos a dar el tiempo aquí a mi hermana Dalia, que levantó su manita digital, y después la hermana Noelia tiene también su manita digital. Amén. Ok, bendiciones, hermano, desde Hawái. Amén, Dios me lo bendiga. Dios les bendiga. Ahí está, Dios le bendiga. Pues ya lo dijeron todo. Dijeron lo que iba a decir. Entonces, Mire, confirmación. Ajá, retoco. Nada más retocar. Dice en Esdras 7:10, dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla y a practicar y a enseñar sus preceptos y normal a los israelitas. En esta versión dice, esa es la internacional. En la Reina Valera dice, porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese es en Esdras 7:10. Ve que dice que ahí había preparado su corazón, dispuesto su corazón para prepararse para que de la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, verdad? Nos estamos preparando. Yo no doy enseñanza, pero enseño a los niños. Y esta es la preparación para nosotros, nos estamos preparando. Si disponemos nuestro corazón para aprender y nuestra mente, ¿verdad? También a leer y dedicar nuestro tiempo a la palabra. Y aquí que este es el toque para en Timoteo, era Timoteo 4:6, dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen siervo de Cristo Jesús, nutrido con la verdad, desde la fe y de las buenas enseñanzas, paso a paso a seguir. O sea, si los que nos queremos preparar queremos enseñar un día, ¿verdad? Que un día el Señor le ponga al pastor en su corazón, darnos un tiempo. No nada más somos nosotros, hay muchos más, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús se agreguen a las enseñanzas para que aprendan y se preparen. El pastor, el Señor lo puede tocar para que ponga a alguien, como ya lo dijo usted en un principio, darnos un versículo y así vamos a ir creciendo en la enseñanza, en aprender. Pero también dice que se tiene que poner por obra, ¿verdad? Entonces, Esdras se llama, ¿va? Esdras y Timoteo son como un complemento. Yo lo miraba así, como un complemento, porque dice que aquí él dedicó su corazón para enseñar, para aprender primero. Y ahorita es lo que estamos haciendo. Ustedes que enseñan, pues disponen su tiempo a escudriñar la palabra para poder después llevarla al pueblo, ¿verdad? A los hermanos. Y en Timoteo dice, si enseñas estas cosas, buen siervo del Señor Jesucristo eres, porque vas a enseñar en la verdad de la palabra. Entonces,
pues yo le doy gracias al Señor primeramente, ¿verdad? Porque nos dan esta oportunidad de aprender. Y como dice usted, a lo mejor un día vamos a enseñar. Yo enseño con niños, la hermana Eva enseña con niños, los demás, los jóvenes enseñan con los jóvenes, ustedes enseñan en la iglesia completa, y realmente es un, como le dijera, todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Un equipo. Muchos miembros, exacto, muchos miembros, pero un equipo en el Señor. Y si nos disponemos nuestro corazón para aprender, pero también practicar la palabra y dice, y ponerla por obra. O sea, no nada más es comernos la palabra, sino también vivir la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque los que se suben a predicar o los que vamos con los niños, nosotros somos un testimonio para ellos prácticamente. Y como dijo el pastor, no van a ir a subir al púlpito a hablar cosas que no se tienen que hablar, sino de lo que vivimos la palabra. Entonces, a mí me llenaba mucho esto en Esdras y en Timoteo, porque era como, para mí es como un complemento. Primero, disponernos para aprender y después para dar. Ahora sí que pan para nuestro morral y después sacar el pan para el que tiene hambre, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, pues Dios me les bendiga y esa era mi aportación. Amén. Mi hermana Noelia, el tiempo es suyo. Amén. Hermano, pues ya dijeron todo, la hermana Dalia. Han dicho todo lo que, bueno, yo quería comentar también acerca de eso. Y algo que tengo bien entendido es que dice que el Viejo Testamento, todo lo que se dejó escrito, está enlazado en el Nuevo Testamento. Entonces, no podemos enfocarnos en uno solo sin poner en atención en el anterior, porque las enseñanzas que hemos tenido acerca de las 7 iglesias nos podemos dar cuenta que todo estaba ya escrito desde en el Antiguo Testamento. Entonces viene a hacer énfasis y recalcarnos a nosotros en nuestro caminar como cristianos en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Verdad? Entonces no podemos enfocarnos, sabemos que Jesús, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Eve, fue enviado para hacernos ver en un hombre lo que el propósito que él tenía para nosotros y para hacer cumplir la palabra, ¿verdad? Pero no podemos tampoco hacer a un lado un testamento y desechar el otro, porque bien hemos aprendido en todas estas enseñanzas que vienen enlazados y que es importante escudriñar la palabra, como decían mis hermanos, ponerla por obra y pues tanto como los que enseñamos en cualquier área en el servicio de la obra, ponerla por obra es bien importante. ¿Por qué? Porque la palabra primeramente nos tiene que hablar a nosotros antes que hablarle al pueblo, porque el Señor a través de nosotros nos va a dar ese mensaje para poder transmitir la esencia de la palabra, la finalidad que el Señor quiere que lleve a los corazones de todos los de la iglesia, o sea, nosotros pues también, ¿verdad? Amén. Amén. Por eso este seminario lleva una secuencia. Ya ve que el primer tema fue cómo preparar un mensaje. Allá hablamos de las herramientas, allá hablamos de la importancia de ser ayudas del pastor. El pastor, por ejemplo, algo que decía la hermana Dalia, el pastor, el deseo de él es que seamos un equipo. En el pasado hemos tenido líderes que no han trabajado en equipo y por eso ya ni están entre nosotros. Pero la idea que el pastor tiene es de que hay un equipo que esté continuamente trabajando, que si el día de mañana usted tiene que salir, salga, porque lo está mandando a otra obra, a abrir una obra, a continuar el trabajo, y no que se sale hablando cosas y diciendo cosas. Eso es algo que no se tenía antes, este tipo de enseñanzas así. Muchos de los que se han ido, usted los analiza y son personas que nunca estuvieron en discipulado, nunca estuvieron en las clases que se daban en la iglesia. Bien curioso, bien curioso, ¿va? Y sin embargo el grupito que estamos aquí, bendito Dios, es un grupito pues que ahí vamos, estamos asistiendo a las clases, los discipulados, apoyando los días viernes, y quiera que no, eso marca una diferencia. Entonces la intención de todo esto es eso, formar un equipo que sea de ayuda al pastor, no un equipo que le desarme al pastor lo que él desea hacer, sino echarle el hombro, ser como aquellos dos que levantaban los brazos a Moisés para que el pueblo triunfara. Entonces,
yo ya también mañana voy a subir el tema de la semana pasada. Si usted los puede ver, véalo, los que no estuvieron. Ahí se habló mucho de esta preparación de la preparación del vaso, que Dios te habla a ti antes, que es importante. Estuvimos hablando en temas anteriores de que el que va a predicar o enseñar, que maneje bien el tema que va a dar, porque si no, pues puede estar confundido a los demás. Todo esto lleva, aunque usted, pues si usted lo analiza, lo ve, lleva una secuencia. Y la idea es esa, de que aprendamos a dar un mejor mensaje de edificación, tanto para nosotros, porque los que han predicado no me van a dejar mentir, que muchas veces cuando usted está hablando en el púlpito, Dios también le está hablando a usted. No es de que aquí mis ratones truenan y oigan todo lo que traigo, sino que hay veces a ti te está hablando Dios antes que a los demás. Es más, hay veces hay cosas que los demás ni agarraron y eran para ti. Bendito Dios, man. Bueno, entonces, Soy yo. a ver, aquí Martina tiene una aportación. Digamos, eso que están diciendo de la preparación, como es de importancia, y como se hace todo al principio, nunca dejamos de aprender. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo desde jovencito, quizás de uno, tal vez a ver cuántos años, pero él se nutrió, creció en el judaísmo, él fue celoso digamos, del judaísmo y todo lo que él andaba haciendo. A los 18 años, supuestamente, más o menos, dicen que como que tenía cuando, digamos, andaba ya persiguiendo a la iglesia. Él tenía un gran conocimiento del judaísmo, pero cuando vino y conoció de Jesucristo, fue diferente. Y él vino ahí y dijo, no sé, para mí no se tomó el taco y dice, yo lo sé todo. No, fue humilde y dice que se fue como 3 años, se apartó para llenarse, o 14 para capacitarse, pero en una aquí dice que fue 3 años y de ahí que subió a Damasco. Entonces, pero eso es lo que decía, que teníamos que ver, que nunca vamos a dejar de aprender y es muy importante que nos nutramos, que nos llenemos, porque como dice la palabra, va a venir un tiempo que va a venir con otro evangelio. Y si nosotros no estamos llenos, no estamos preparados, aún Pablo les decía a los de Galacia, que estoy maravillado, dice, de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bendito Dios que nos estemos nutriendo y que esta palabra la atesoremos, porque van a venir esos tiempos de que van a venir con otro evangelio y si nosotros no estamos bien nutridos podemos tambalear. Sigamos adelante, hermano, y démoslo con todas nuestras fuerzas a llenarnos, a nutrirnos, para que seamos como dice la palmera, alta, fuerte, como el ¿qué era? El cedro. El cedro. Digamos, cuando venga, lo que venga, no nos va a tumbar a nosotros. Amén. Pero si no, cualquier cosita, ya vamos a salir corriendo. Y eso no vale la pena. Amén. Amén. Antes de que el hermano César ore por nosotros y nos bendiga, no se vaya a malinterpretar. Cuando yo les decía que había que aprender las palabras de Cristo y el Nuevo Testamento, no es de desechar el Antiguo Testamento, pero como predicadores deberíamos tener un manejo muy correcto del Nuevo Testamento, para cuando leamos, estudiamos el Antiguo, vamos a comprender mejor muchas cosas. No es de hacer a un lado bajo ningún punto de vista, no es de me voy a dedicar solo a esto y ahí lo demás no. Por eso me llama la atención lo que el hermano Video decía, el hermano Otto, que el día martes enseñaba el Nuevo Testamento y el día viernes enseñaba el Antiguo Testamento y el día domingo era doctrina. Y así él tenía sistemático ese.
Pero acuérdese, no me voy a malinterpretar eso, que somos predicadores de Jesucristo. Vamos a usar el Nuevo Testamento como una sombra, como una figura. De por sí, el cumplimiento del Antiguo Testamento es el Nuevo. Todo lo que el Antiguo Testamento profetizó, en el Nuevo Testamento lo vemos cumplido, y hay cosas que todavía no se han cumplido, que también se dijeron allá, pero no es de desechar ninguno de los dos. No es que uno sea más importante que el otro, pero como predicadores a nosotros nos es necesario conocer lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, el plan que quedó de nosotros como iglesia, y vamos entonces a comprender mejor el nuevo, el antiguo. Así que, mi hermano César, pues le pedimos entonces que nos despida en oración, que nos bendiga, y pues felicidades ahí con su nietecita, que ya vi la foto que me mandó. Está bien bonita. Un nuevo juguetito que tengo. Así, hermanos, pues que la paz de Cristo reine en sus corazones y que Dios pues nos ayude, ya que pues tenemos una responsabilidad delante de Dios, predicar esta palabra que Dios nos ha regalado. Agradezco a Dios por este fin de semana que pasó, que fue muy bendecido para mi vida. Aprendí cosas que sabía, yo las conocía, pero no a la magnitud que hoy las puedo ver. Bendigo a cada uno de los que nos ayudan en la iglesia. Dios los bendiga, amados hermanos, por su colaboración en el templo. Los bendiga porque pues realmente, como decía mi hermano Marlos, somos una familia y necesitamos trabajar shoulder by shoulder, va en inglés. Así que no speak English, va, pero lo que podemos hablamos. Así que vamos a darle gracias al Señor, mis amados hermanos, oramos. Póngase ahí en reverencia al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar compartiendo tu palabra, aprendiendo de ti que es necesario, Señor, crecer. Bendice a mis hermanos ahí, los que estamos aquí conectados, los que no se conectaron, a los hermanos de la iglesia. Guarda a los padres, las familias. Te pedimos, Señor, que nos dé revelación, que nos dé, Señor, esa revelación del cielo para poder predicar y enseñar tu palabra. Señor, muchas gracias por cada uno. Bendice a mi hermano Malos, que se toma el tiempo, y a su esposa y a sus hijos, que, Señor, sabemos que este es un equipo. Nadie, el grande se llama Jesucristo, pero necesitamos, como repito, aprender. Guárdanos y que sea la gloria tuya, y que el día de mañana todos los que van a laborar, guárdalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias. Y la paz de Cristo reine en sus corazones. Allá donde se encuentren. Adiós y Dios les bendiga.